Pues creo que está grabando ya. Venga, pues vamos allá. Pues bienvenidas y gracias a todas por estar a este conversatorio que hemos organizado desde la sección territorial de Asturias de la cooperativa COP57, que hemos llamado Ante la exclusión, respuestas desde la economía solidaria. Así brevemente por presentarnos, pues la cooperativa COP57 es una cooperativa de servicios financieros, éticos y solidarios. Se organiza por secciones territoriales, aunque su origen está en Cataluña ya hace bastantes años. ¿Y qué tiene de particular? Bueno, pues es una iniciativa que trata de que nos apropiemos de algo tan tabú como es la economía y los dineros. Entonces, al final es un intermediario, ¿no? Para que personas o iniciativas que en un momento dado tengan algunos recursos económicos, depositen su ahorro para que pueda apoyar proyectos de carácter de iniciativa social y solidaria, bien sean iniciativas económicas, sociales, con la finalidad de generar distintos servicios de préstamos o lo que son propiamente servicios financieros. El hecho de ponerle el apellido ético y solidario, pues sobre todo yo creo que está en la parte de que al final el dinero sabemos de dónde sale y es solidariamente de las personas colaboradoras que se hacen socias y que depositan sus ahorros y de aquellas entidades que se llaman socias de servicios que quieren también participar de esta iniciativa y con sus votos, con sus ahorros, pues también ponen ahí un dinero. ¿Y quién decide a dónde va el dinero? Pues los propios cooperativistas. O sea que al final es como recoger un dinero, pero a la vez gestionar y devolverlo a la propia comunidad y a iniciativas de forma lo más horizontal posible. ¿Cómo se organiza COP dentro de una sección territorial? Pues la forma es por comisiones de trabajo en la que quienes están implicados son los propios socios y socias, que es cualquier persona, ya os digo, entidad o persona física que ha depositado sus ahorros ahí, quiere participar de una forma más activa, con la misma capacidad por igual cualquiera de las personas cooperativistas. En esas comisiones, en consejo de sección, que es el que hace un poco la tarea más operativa y las últimas decisiones entre asamblea y asamblea, que al final es el órgano supremo donde tomamos las decisiones en cuanto a qué servicios, qué intereses y todo lo que tenga que ver con ese dinero que tenemos en nuestras manos. Sale de nuestras manos y nuestros ahorros y vuelve ahí. ¿De acuerdo? Entonces eso es un poco la cooperativa COP57. Como tenemos distintas áreas en las que llegan siempre proyectos, pues nos parecía que en este momento, especialmente después de toda esta situación de pandemia, centrar el conversatorio de este momento en cómo responder a situaciones de exclusión, pues no desde cualquier forma, sino desde también la sensibilidad de la economía solidaria y desde la autoorganización en la parte económica, nos pareció un momento muy interesante. Y para ello, pues contamos hoy con 3 personas. Tenemos a Maritza, que es de la Fundación COP57. Hola Maritza, muchas gracias. Y ya nos Hola. contará, para que no nos liemos, ¿no? Yo he contado muy brevemente que es COP57 Asturias, pero ella nos va a hablar como cooperativa, ella nos va a hablar de la parte de la fundación. Ya veréis que son como 2 patas al final de un mismo objetivo, pero bueno, que son 2 herramientas también diferentes. Por otro lado, también nos acompaña David, que también, buenas, pertenece a COP57 en Cataluña y participa en concreto de una iniciativa que es el proyecto Llures. Entonces él nos va a comentar un poco eso. Y por ahí tenemos a Pedro, que es el que nos sale ahí como vencedores. Y bueno, pues desde Sevilla nos va a contar también qué es eso de vencedores y en qué momento, bueno, pues se vincula o se enreda con todos estos temas de necesidad de perres y cómo decidieron intentar conseguirlas. ¿Vale? Si os parece, entonces vamos a hacer una serie así de intervenciones y o bien en el chat o después esperemos
vamos a ir gestionando el tiempo para que todas las que estamos podamos intervenir, preguntar o cualquier curiosidad. ¿De acuerdo? La grabación luego la intentaremos también compartir para que esté disponible a quien quiera en otro momento que no haya podido acompañarnos hoy. Y por último, deciros que para contactar con la cooperativa aquí en Asturias de COP57, pues tenemos el correo electrónico asturias@coop57.co también, ¿vale? Y en el Facebook. Entonces, si os parece, vamos a conocer lo primero, qué es eso de vencedores y qué hacen por allí en Sevilla. Pedro, ¿nos cuentas? Pues, buenas tardes, me llamo Pedro Manuel Molina, soy presidente de la Asociación Cultural Gitana Vencedores, los que hemos promovido todo el gazpacho gitano, y tenemos también una cooperativa andaluza de catering y eventos, y ahora estamos metiéndonos un poquito por construcciones, obras y reformas, pero nuestra pata principal es los temas sociales. Y nosotros, pues bueno, comencemos hace 15 años y nuestras labores sociales en el barrio, pues digamos, no teníamos bastante cobertura por parte de la administración, y entonces pues nosotros empecemos unos pocos de voluntarios a hacer las labores sociales por nuestra cuenta, pero buscándonos los recursos nosotros, con nuestro propio trabajo, yendo a coger aceitunas, en los propios mercadillos, haciendo veladas, conciertos y de todo. Incluso con 57 nos ayudó para que fuéramos capaces de conseguir la caseta de la Feria Sevilla en la caseta, consiguiendo los distritos, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, nosotros, nuestra labor principal es crear puestos de empleo, y que no soy muy buen orador, que soy más de campo, soy más de campo, y me cuesta mucho trabajo venderme un poquito. Entonces lo que hacemos es trabajar mucho y ayudar a todo el que podemos. Y no sé más cómo explicar. La cocina, le estamos más agradecidos a COP 57. Nuestro corazón lo que hay mucho agradecimiento hacia COP 57, que Vencedores sigue subsistiendo gracias a ellos, porque nos han apoyado en todo momento. Nosotros empecemos con ellos con un crédito, cuando nos hicimos socios, con un crédito asociado a un gimnasio en una de las zonas más desestructuradas del Poligasol, las 3.000 viviendas. Y dentro de las 3.000 viviendas, en las propias Vegas. Y nos dieron un crédito social que lo pagamos ahora de 35.000 euros, que nos queda, no sé si un mes o dos por terminar de pagar, y lo hemos pagado con nuestros trabajos, nuestros sacrificios, sin tener subvenciones por ningún lado. Y entonces, pues nosotros hemos montado lo que es nuestro catering, porque teníamos una subvención de la Junta para dar de comer a las personas aquí en el barrio, pero lo que hacíamos era contratábamos un catering externo, y después nosotros lo repartíamos. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Digo, pues vamos a montar nuestro propio catering, que es lo que hemos hecho con la cooperativa, y nuestro catering nos ha salido casi entre 120 y tantos mil euros. Había una donación de 35.000 euros por la fundación, que estamos eternamente agradecidos por la Fundación COP 57. Ha habido una póliza de seguro de 50.000 euros por COP 57, y el resto lo hemos puesto entre nosotros, que es lo que teníamos la asociación de nuestro trabajo. Y ya está montado, y actualmente, cuando hemos hecho el vídeo, vamos por unas 50 personas, ya vamos por 60 y tantas personas las que estamos atendiendo y dando de comer. Todo lo que ganamos lo seguimos reinvirtiendo en labores sociales con el tema de la pandemia, que hay personas, carpinteros, fontaneros, electricistas, hostelería, que no han podido, digamos, mantener sus puestos de trabajo, y nosotros los estamos atendiendo con el catering, haciendo comida para ellos, porque nosotros asistencialismo cero. Nosotros no nos gusta tener pobres profesionales que quieran vivir de la caridad. Nosotros ayudamos a personas que quieren luchar, y por circunstancias de la vida pues no se puede, han tenido mala suerte y han caído, y nosotros pues estamos echando un cable
lo mismo que nos la ha echado por 57 a nosotros y estamos muy agradecidos. Es lo único que puedo decir. Muchas gracias, Pedro. Para no saber qué decir, vamos, no te has dejado nada. Eso le digo yo. Lo he dicho. Sí, sí. Te explicas como un libro abierto, vamos. Fenomenal. No sé, es que como no soy muy técnico, no soy capaz de decir muchísimas cositas como lo dice ustedes, que habláis muy bien. Yo que hablo como a mi manera, ¿me entiendes? Te Pues entendió muchísimas gracias. ¿Se ha entendido, no? Pues lo importante entonces. perfectamente. Entonces, un momentito, Pedro, casi te sonsaco un poco. Sí. El último proyecto con el que vencedores habéis estado en contacto y colaborado con 57 y Fundación ha sido montar el catering ¿no? La cocina para poder hacer la comida, Correcto. la cocina industrial. Correcto. Uh-huh. Hicisteis una campaña que se llamaba, ¿cómo se llamaba la campaña? Gazpacho gitano. Gazpacho gitano, así con mucho salero. Sí, y Con era un mucho salero. crowdfunding, ¿no? Era así como un crowdfunding y ya decías que Muy conseguisteis, guay. ¿cuánto fueron? Muy guay, una 35.000. maravilla. 5.000. Con mucho amor, ha estado Marisa ahí al frente de todo esto, con Dani, con Beta, con todos los compañeros y nos han apoyado todos los catalanes, todos los socios con 57, toda España, yo qué sé. Esto ha sido una maravilla. Sí. Pues creo que además, Pedro, tenemos la suerte en primicia de que Marisa tiene ya disponible el vídeo en el que se ve esa cocina que habéis montado ya en funcionamiento. Así que si te parece, vamos a verlo. Y así parece que Yo creo estamos que en no, Sevilla un poco. yo que todavía no, yo nada más que me veo yo, no estoy conectado para verlo, ¿me entiendes? Pues lo vas a Yo no tener veo que nada, ver. yo no Bueno, sé cómo estoy. Es que es la pero primera vez que lo hago, ¿eh? ya, pues muy bien. Pero vamos a poner el vídeo, pero tú ya te lo habrás visto, lo vamos a ver nosotros, que tú la cocina ya Lo te la acaba de sabes. ver ahora mismito cuando me he metido es porque Marisa me la ha mandado. Y como yo no he parado, yo que he acabado de parar hace 5 minutos, yo que he venido. Ya. Si no, yo hubiera practicado un poquito y seguro que, porque si yo no estoy más actualizado porque no tengo tiempo con las tecnologías. Claro, es que nos pilla a todos este año la cosa un poco. Pues vamos a ver tu Yo vídeo, sé. Pedro. Muchísimas gracias, ¿vale? Vale, pues si queréis preguntarme cuando vea el vídeo cualquier cosita, Eso es. os atiendo y yo en breve pues me voy a despedir de vosotros, si os parece bien, ¿vale? Vale, no te preocupes, tú lo que necesites. Vamos a poner el vídeo y si alguien quiere hacerte alguna pregunta, abrimos, ¿vale? Espéranos Vale, un venga, minutín. espero, claro que sí, espero. Buenas tardes, me llamo Pedro, estoy aquí para agradecer a los compañeros socios de Co57, que gracias a ellos nos ha ayudado a conseguir nuestro sueño, de montar nuestra cocina. Actualmente estamos dando unas 50 comidas y nuestro objetivo es llegar aún más lejos. Y así que os invitamos a todos cuando queráis y os vamos a hacer un gazpacho gitano. Llevo ya 2 años, 3, viniendo aquí. La verdad que si no fuera por esto, no estaría en pie, la verdad. Seguimos cocinando con nuestro futuro, ¡vencedores! No nos oyes el aplauso que te estamos dando, ¿eh, Pedro? Creo que te hemos visto ya, además. Se vio bien porque no estaba segura si compartí bien la pantalla. Sí, se vio ha y se habido algún veía momento que te ha congelado un perfectamente. poquito, pero muy poquito. Ah, vale. Sí. Bueno, pues Pedro, si te parece, vamos a escuchar a alguno de los otros compañeros, a ver cuál es el proyecto en el que están otros, ¿vale? Si Bueno, quieres pero no quedarte sé si un alguien le ratito. quiere hacer alguna pregunta a Pedro, si alguien quisiera preguntarle algo, lo aprovechamos antes de que se nos vaya. Sí. Que si queréis alguna preguntita, cualquier cosa. Marcos. Nada, simplemente dar fe de eso, de la comida rica que prepara Pedro, porque me tocó
tuve la oportunidad de ir al 10º aniversario de la fundación de COP57 en Andalucía y nos prepararon una comida a todos los que fuimos ahí. La verdad es que estaba muy buena y el proyecto, vaya, increíble, de haber unos solares en mitad de las 3.000 viviendas a encontrarse unos complejos deportivos, unas instalaciones, un comedor, una gente súper acogedora. Vaya, que quedamos muy contentos y nada, agradecer a Pedro también todo el esfuerzo. Eso es. Pues sí. ¿Alguien más quiere Verá, hacerle alguna preguntita? sí, verá, lo he escuchado un poquito, pero he escuchado de algo de que perdemos. Yo creo que esta persona ha acabado porque está ya con nosotros. Sí, porque ¿no ves que estuvieron en una asamblea de COP allí en vuestra tierra y les acogisteis y les disteis de comer? Así que es un compañero de Asturias que ya os conoce. Sí, allí estuvieron, sí, es que estuvieron disfrutando y la verdad que fue para nosotros una vivencia espectacular. La gente que vinieron fueron encantadora, yo qué sé. Es que nosotros disfrutamos mucho. Echamos un partido mientras cocinabais. Echasteis un partido también. Bueno, allí, y después nos tomemos nuestras copitas, ¿eh? Y después nos tomemos Queda grabado, Pedro, que queda grabado. Después nos tomemos nuestras copitas y todo. Pero que esto se puede repetir. Pero que esto se puede repetir encantado, ¿eh? Claro, en cuanto nos dejen. Pero a todo el mundo, que le damos de comer a todo el mundo, ¿eh? ¿Verdad? Que nosotros no... Se puede venir a nosotros solamente, nos tenéis que decir los comensales que vienen y os invitamos. Pues enhorabuena, y ya Pedro. Está. Enhorabuena. Sí. Enhorabuena. Para nosotros un privilegio. Para nosotros un privilegio. Encantado, de verdad. Da gusto ver, ¿no?, lo que decíamos un poco la finalidad de estas herramientas, sea cooperativa, sea fundación, que lejos de donde va el dinero en manos de donde lo depositamos en otros tipos de bancos o demás, pues ver con qué, a dónde va el que ponemos en estos otros espacios. Así que muchísimas gracias por tu testimonio y muchos saludos a todas las compañeras por allí. Mucho ánimo. Vale, pues un beso muy grande. Yo que he acabado de llegar y de verdad que necesito ya, de verdad, es que encima no escucho muy bien, ¿verdad? Entonces, pues, pero yo os invito y yo quiero ver a la gente, esperemos que la pandemia amengue un poquito y recibir a todos los que podáis venir aquí, ¿vale? Un abrazo, muchísimas gracias por el esfuerzo. Un abrazo, Pedro, muchas gracias por conectarte. Siempre a vuestra disposición, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, Pedro. de verdad. Un besote, Gracias, Pedro. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Chao. Gracias. Un beso. Chao. Bueno, pues ahora sin menos salero, a ver ahora quién coge el relevo, ¿eh? Eso. Pero bueno, pues sí, la idea primera es que nos contéis, ¿no?, de cada iniciativa un poco qué es. Y luego ya vemos en qué momentos habéis ido encontrando y enredando, que Pedro ya nos ha contado su experiencia, pero es un poco ir viendo cómo vamos enredando cuando hay necesidades y hay dinero, cómo hacemos para que todo eso cuaje. Entonces, si te parece, Maritza, nos cuentas un poco Fundación COP, así que es. Claro que sí. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la acogida en Asturias y por el tiempo. Gracias a todas por estar conectadas y que, bueno, esta pandemia nos ha dejado esta costumbre de vernos por las pantallas y por lo menos deje un puente, ya que yo tengo muchas ganas de ir algún día allí a conocerles Asturias, pero de momento está como complicada la cosa. Entonces, les voy a contar un poquito qué es esto de la Fundación COP57, qué tipo de instrumento es, brevemente por qué de repente COP57 se plantea tener una fundación y la relación que tiene esto con el tema que nos convoca, que es la respuesta frente a la exclusión social y en el contexto de crisis sociosanitaria en el que estamos. Mi nombre es Maritza, yo llevo trabajando como un añito largo en COP57, entonces pues soy como la más nueva de momento del equipo y hay una parte de esta historia que yo no la he vivido, pero que me la han contado.
Los orígenes son, bueno, pues son los orígenes mismos de COP57, que como supongo que ustedes saben, estuvo cumpliendo 25 años el año pasado, y que en todos estos años la cooperativa ha tenido como una prioridad esa cercanía y estar al servicio, ¿no?, de la transformación social y en escucha continuada con los movimientos sociales. Y en esa escucha, ¿no?, de esa escuela de aprendizajes, llega un momento en que se plantea hasta dónde puede llegar la cooperativa y si era necesario o no tener otro instrumento más, porque se iba viendo, ¿no?, las necesidades que se iban dando en el contexto social y en la economía social. Entonces, atendiendo a esas limitaciones que la cooperativa misma ve que tiene, porque ustedes saben que, pues, que el préstamo tiene un límite y que no todo mundo puede, no todo mundo está en el punto de ir a pedir un préstamo, de conseguir las garantías que se necesitan para un préstamo, y que a veces si das un préstamo a lo mejor ahogas, ¿no?, el proyecto, y hay como todo un tema de, bueno, de la crítica misma, ¿no?, según qué tipo de préstamos se hacen, pues que había iniciativas sociales muy potentes que a lo mejor en el punto en el que estaban no pasaba, ¿no?, por el préstamo, y que eran muy importantes y muy, muy relevantes incluirlas en la economía social y darles como el empujón, ¿no?, que tal vez necesitaba para, pues, para desarrollar su actividad transformadora. Y es en ese momento en el que COP57 se plantea pues desarrollar un instrumento paralelo, y surge la idea de la fundación. Esto comporta, pues esta idea, este sueño, comporta un debate, por lo que a mí me han contado, largo, no sencillo, porque también sabemos el carácter privativo, ¿no?, de la figura, digamos, de fundación, de una fundación, digamos, al uso, y entonces en conversaciones largas y tendidas y asambleas con la base social de COP, se debate sobre la viabilidad, la operatividad y sobre si era posible desarrollar este instrumento bajo la figura de la fundación, pero una fundación gobernada democráticamente por COP57, ¿no?, que era como como la crítica que había frente a la figura de las fundaciones. Y entonces COP, finalmente la base social decide que sí, creo que entre el 2014 y 2015, pero aquí están Isabel y David, que seguro lo pueden confirmar. Se decide que sí, que era necesario y que se iba a aprobar esta herramienta bajo la premisa de llegar un poco más allá, de llegar más lejos, donde como cooperativa ya se estaba viendo que no se podía llegar, y como la semilla, digamos, la semilla madre de esta herramienta que hoy conocemos como fundación, es lo que en COP se llama como la teoría del vacío. Y es llenar de propuestas y de proyectos aquellas esferas donde nosotras no estábamos llegando, pero donde hay una parte de la economía transformadora que tampoco está llegando. Y en el horizonte, pues, de incorporar nuevas actoras, nuevos actores, nuevos proyectos a esta alternativa en la que creemos que es la economía social, desde la misma intersección, ¿no?, finanzas éticas, transformación, economía social, horizontalidad, cooperativismo. Entonces, bueno, pues se decide que sí, y se empieza un poco como a tirar adelante la fundación. Estuvo como unos años en los que se hicieron algunas cosas muy significativas, pero tenía poca actividad. Y estamos como, aquí ya nos plantamos como en el momento del 2019, donde se retoma como el debate nuevamente de, bueno, cómo aterrizar un poquito más esa figura, ese instrumento paralelo y complementario, y se decide que la fundación tendría 4 objetivos. El primero sería fomentar el hecho cooperativo para incorporar nuevos protagonismos a la economía social y solidaria, y nos estamos refiriendo pues a personas o iniciativas de personas gitanas, de personas migradas, de gente adulta, de sexo, género disidentes, es decir, una serie de colectivos que ahora mismo no están protagonizando, por lo menos en el sector más cercano donde nos movemos, no están siendo suficientemente protagonistas, pero que sí que tienen unas ideas y unas iniciativas muy importantes
para que esta transformación en la que creemos, porque finalmente compartimos estos valores de cambio, no, pues si no, no estaríamos acá. Entonces, este sería como uno de los primeros objetivos. El segundo sería, pues, ir detectando, tener como esa mente, esas antenas puestas para seguir detectando vacíos no cubiertos e intentar hacer propuestas de innovación siempre en nuestro horizonte, pues, de democracia política, social y económica. El otro objetivo, y este lo hemos tenido que poner mucho en juego el año pasado, fue dar respuestas a urgencias y emergencias del contexto sociopolítico que estamos, ¿no? Bueno, porque esto ya es lo que hacía COP, ¿no? COP ya pone al servicio, ¿no? de la transformación social, dando una respuesta a través del crédito transformador. Y el último objetivo que tenemos también como fundación es acontecer o ser un espacio activo de reflexión, debate, donde podamos ir hilando una reflexión política colectiva de las cosas que van pasando y podamos ir entre todas y todos ir tejiendo alternativas desde la reflexión. A veces haces y no te paras un poco a ver qué es lo que está pasando, cómo está afectando. Y pues nos hace falta, digamos, como en COP57 también ese espacio para también digerir muchas cosas que han pasado y como todo ese conocimiento, ¿no? que hay en el ADN de COP, de estar cerca de tantos proyectos tan potentes, pues también ir como aterrizándolo más para que puedan ser de código abierto y compartiendo ese saber, digamos. Todo esto que fue como el planteamiento, o que ha sido el planteamiento, no es algo fácil, ¿no? Es ambicioso, digamos que se podría resumir en poner la vida digna en el centro y en construir alternativas solidarias y transformadoras, y pues esto no es fácil, lo estamos intentando, pero teníamos un poco que priorizar, porque pues no se puede abarcar todo y el horizonte es inmenso. Por lo tanto, en ese debate del 2019 se decidió que la fundación, por lo menos en esta etapa, en el medio plazo, trabajaría en cuatro ámbitos estratégicos. Y es en lo que estamos. Estamos intentando desarrollar, aterrizar y construir y hilar estos cuatro ámbitos. Uno es la lucha contra las desigualdades y la exclusión social, pues que también el año pasado ha tomado toda la relevancia y la prioridad. Y en ese sentido de desigualdades y exclusión, pues queremos ir a acompañar otras herramientas, acompañar proyectos de participación directa, de abajo hacia arriba, emancipatorios y pues en definitiva transformadores. En la línea de precariedad laboral es la segunda línea. Esta línea surge pues porque ya había unas semillitas de la lucha de Telefónica que se plantaron ahí en años pasados en COP, y pues vemos que esta línea es importante. Ahora también va a tomar mucha más relevancia cuando se acaben los ERES y los ERTOS, etcétera, y hay pues un montón de colectivos precarizados que necesitan de la complicidad de los movimientos sociales para sacar adelante su lucha. El tercer ámbito es todo el tema de la rehabilitación del mundo rural. Entendemos que hemos de poner la mirada allí porque estamos ante una crisis evidente del mundo rural, entre el despoblamiento, el abandono, el desequilibrio, etcétera, y pues que hay como una intersección con una serie de proyectos y de iniciativas que tienen su mirada puesta en un cultivo y en una alimentación agroecológica, soberanía alimentaria, biodiversidad, etcétera. Y por último, nos planteamos también poder hacer cosas en el camino de impulsar una transición energética sostenible, y allí pues también tenemos como una semillita con el tema del germinador social, que es un concurso que llevamos haciendo 4 años seguidos con Suma Energía. Todo esto es lo que la fundación quiere, pretende. Este es como nuestra base, nuestro ideario. Pero lo queremos hacer a nuestra forma, ¿no? Como con el ADN de COP, desde la intercooperación, desde el trabajo en red, pero sobre todo con unos principios transversales que creemos que son necesarios para nosotras y que no podría ser de otra manera. La Fundación COP57 quiere trabajar desde una mirada antirracista, desde una mirada ecologista y desde una mirada anticapitalista.
y estos serían como los principios que deberían permear todo lo que hagamos, y ahí tenemos como la brújula puesta. En el 2019 se tomó la decisión de, bueno, pues todo esto que ya se aterrizó, darle como un empujón, digamos. Y no sabíamos, no contábamos con que se venía pues nada más y nada menos que una pandemia mundial. Y pues en ese momento que teníamos otros planes para ir desarrollando estas 4 líneas, la fundación tuvo que volcar lo que tenía en ese momento a dar una respuesta al contexto de emergencia social y sanitaria, y en ese contexto pues dimos máxima prioridad a trabajar la línea de exclusión social. No me extenderé en este punto porque creo que va como más adelante, Marta, si no me corriges, pero solamente decir que en el 2019 estábamos como en un momento de, venga, va, creemos en esto, vamos a ponerle ganas, porque sí, porque lo tenemos más aterrizado. Nos encontramos con el 2020 y ahora, que no ha pasado todavía, pero que ya pasó como el primer, ¿no?, momento duro, vemos que esta herramienta es imprescindible y que más que nunca, pues debemos seguir apostando por ella. Y pues hemos tenido varias herramientas de las cuales igual hablaremos más adelante, y le daría tal vez la palabra aquí al David, ¿no?, para empezar a hablar de Proyecta Lliures, que tiene como mucha relación con esa primera línea que tuvo tanta prioridad, que es el tema de la exclusión social. Muchas gracias, Maritza. Sí, yo creo que Pedro nos contó, ¿no?, desde una realidad concreta como es una zona de Sevilla y una autourbanización como es Vencedores. Tenemos por ahí ahora una herramienta que es Fundación COP, y David, nos cuentas un poco qué es Proyecto Lliures y luego vamos a ver en qué momento os encontráis y qué alianzas hacéis. Muy bien. Pues buenas tardes a todas y a todos, y es un placer compartir este conversatorio y este encuentro, aunque como decía Maritza, pues tenga que ser en esta, ¿no?, en esta digitalidad a la que nos hemos acostumbrado. Siguiendo el hilo de Maritza, como bien decía, Lliures entra en la primera línea de trabajo, en la lucha contra las desigualdades y la exclusión social, con alguna singularidad. O sea, yo creo que para definir está bajo el paraguas de COP57, con el instrumento concreto de la fundación, que era lo que decía Maritza, ¿no?, la fundación llega donde no puede llegar la cooperativa, especialmente en los proyectos más frágiles, ¿no?, o más precarios, o que tienen más dificultades, ¿no? Pero sí que es verdad que como singularidad, Lliures ya tiene sus años, tiene 5 añitos desde que empezó, y es un proceso lento, y yo creo que son al mismo tiempo 3 cosas. Es una reflexión compartida, es un diagnóstico en común y es una propuesta de acción colectiva. Y siendo fundación, que es la que gestiona el proyecto, es una alianza con otras 2 entidades, ECAS, que significa Entidades Catalanas de Acción Social, que son 120 entidades que dentro de lo que conocemos como tercer sector, ¿no?, pues están en una línea muy orientada a la transformación social y a la autonomía y la emancipación de las personas, ¿no? Y también con Òmnium Cultural, que más allá de lo que se pueda vivir en el contexto, o sea, más allá del conflicto catalán, por decirlo así, pues es la mayor entidad catalana del ámbito cultural y social, por decirlo así, tiene otras líneas de trabajo, y también en el 2016, es decir, justo en medio de las 2 crisis, de la bancaria financiera del 2008 y de esta del 2020 que estamos viviendo, hacen la reflexión sobre que en nuestras sociedades, en nuestro que llamamos, ¿no?, la Europa democrática, ¿no?, pues la desigualdad es el mayor factor de degradación y de devaluación democrática que existe, y que esa desigualdad es crónica, es estructural y va peor, ¿no? Y salimos cada vez, pues de aquella crisis ya salíamos con unos niveles de precariedad, de desigualdad y de exclusión en todo el Estado español, en todo el sur de Europa, de hecho, que anunciaba unas dificultades para la vida digna, pues eso, de carácter crónico. Entonces, yo creo que el punto de partida es esa reflexión y ese diagnóstico en común, más allá de las estadísticas que son durísimas, ¿no?, y quien las mira un poquito, pues ahora que se habla tanto del alquiler estos días, pues son 1 millón de desahucios en el Estado español
desde el año 2008. Y entonces pensamos también con la filosofía también de la fundación, de la teoría del vacío, es decir, no pretende sustituir a nadie, sino qué más puede aportar, ¿no? O dónde puede llegar una experiencia como proyecto IURAS, que es proyectos libres de desigualdad, de exclusión y de pobreza. Ese es el principio. Tiene una potencia singular, que es que aúna 3 espacios diferentes, ¿no? El de la acción comunitaria, el de las finanzas éticas cooperativas y el del ámbito sociocultural, ¿no? de la sociedad catalana. Y eso sí que le da una alianza, coalición que es muy potente. Ya llegaremos después, ¿no? a qué es lo que ha aportado. Y ha hecho un triple trabajo, el de la pedagogía sobre el nivel de las desigualdades sociales como la principal amenaza, ¿no? que viven nuestras sociedades. Y una propuesta también de acción, ¿no? Y es verdad que también pasó un poco, como decía Maritza, que pensábamos que era útil, era un poco un camino a ciegas, no sabíamos exactamente qué queríamos hacer. O sea, sí que sabíamos qué queríamos hacer, sabíamos que era sobre el desierto, sobre un vacío, y la COVID lo ha confirmado, ¿no? O sea, la virtud o la necesidad de un instrumento similar, resulta que llegó la COVID y confirmó la fundación como instrumento y confirmó también una experiencia como IURAS. Hoy, ¿qué es IURAS? Ahora hago un salto de 5 años. Después de 5 años, pues resulta que es una red estable de donaciones puntuales o periódicas o recurrentes, donde el año pasado tuvimos 5.000 donaciones. Hay 500 personas estables que cada mes dotan un fondo, ¿no? Para responder a necesidades y proyectos sociales, que se han hecho diferentes convocatorias. Ahora justo estamos en la 4ª convocatoria, y que financia proyectos o iniciativas sociales, comunitarias, cooperativas, de lo que llamamos fase 01, es decir, que ni tan solo tienen realidad, sino que están sobre todo imaginadas, ¿no? Es un deseo o es una voluntad de hacer algo, pero hay muchas dificultades intrínsecas, especialmente porque, como también decía Maritza, entran las cuestiones de género, de origen y de clase, ¿no? Y empezamos con 4 proyectos pilotos, que era una cooperativa de mujeres migrantes en Hospitalet, era un ateneo cultural en Salt, que es uno de los municipios más degradados en Cataluña, con un comedor social y con un proyecto para mujeres sin hogar en nou barris en la periferia de lo que es Barcelona. Y esa es la realidad, ¿no? Y hoy ya no son 4 proyectos, ahora ya estamos justo en esta 4ª fase, o sea que en primavera, a finales de primavera, estaremos financiando 20 proyectos diferentes. El volumen no es menor, estamos en unos 300.000 euros de ingresos anuales que sirven para financiar proyectos. Y por tanto es una respuesta autónoma, ¿no? Que no es tanto esperar qué van a hacer el Estado o el mercado, sino qué vamos a hacer nosotros frente a la desigualdad. Eso no pretende ni mucho menos sustituir las responsabilidades, ¿no?, de las instituciones públicas en la garantía de los derechos humanos fundamentales. Es una forma de presión, pero mientras no hacen nada, nosotros nos anticipamos. Entonces, prefigura la sociedad que queremos y al mismo tiempo ejerce la presión, ¿no?, política, democrática, ¿no?, sobre el incumplimiento, ¿no?, de derechos fundamentales basados prácticamente en los derechos humanos. ¿Qué tiene de positivo? Que también que son tres ámbitos diferentes, el del cooperativismo, el de la acción social comunitaria, el mundo cultural, que es un diálogo también y un punto de encuentro, y que además yo creo que para poner en valor estos 25 años de COP57, que tienen unos poquitos más porque viene de la huelga de Bruguera de los años 80, que Isabel lo podría explicar mucho mejor y en primera persona, del singular y del plural, por supuesto, que tanto Òmnium Cultural como las entidades de acción social han hecho suyas los principios de COP, ¿no?, tanto a la hora de los criterios de selección de los proyectos, como los criterios de evaluación, como los criterios de financiación, ¿no? Y por tanto los principios en los que se fundamenta IURAS son los principios éticos fundacionales y fundamentales de COP57. Y eso también ha dado bastante proyección, ¿no?, a la conciencia sobre la desigualdad social. Y eso yo creo que
Aquí la campaña que hicimos en mayo, que también la COVID ha multiplicado la potencia de Iuras, la campaña era llueve sobre mojado, ¿no? Que cuando hablamos de desigualdades, ¿no? Si nos situamos antes de la COVID, yo creo que hay 3 datos que pueden servir, ¿no? En febrero salía el informe FOESA, que seguramente es el mejor informe sobre desigualdad social, ¿no? Bueno, el mejor y el peor, ¿no? Porque es la mejor radiografía sobre la desigualdad en el Estado español. Sabéis que hay informes de cada comunidad autónoma, y el paisaje era desolador, ¿no? Era un 20% prácticamente de exclusión social crónica. En febrero, el relator especial de Naciones Unidas para la lucha contra la extrema pobreza dijo que el sistema de protección social en España estaba roto, ¿no? Y en febrero, justo antes de la COVID, pues salieron los últimos datos sobre desahucios, ¿no? en el Estado español, y era, ¿no? Pues esa sangría de 1 millón de desahucios en 10 años. Por tanto, la pregunta es no qué van a hacer, sino qué vamos a hacer nosotros en el famoso mientras tanto, ¿no? Mientras tanto, cómo respondemos y cómo generamos una esfera social autónoma, cooperativa, comunitaria, que sepa responder, ¿no? A las desigualdades sociales. Así, formato ultra resumido, ¿eh? Vale, genial. Pues si os parece, vamos como aterrizando un poquitín todo lo que estamos compartiendo. Entonces, si quieres, aterrizas un poco más, David, pues justo donde lo estabas dejando, ¿no? Antes febrero y llega marzo y todo se revuelve. Sí. Entonces, en Proyecto Iuras os encontráis, bueno, supongo con algún tipo de, ¿no? Ese análisis que hacéis, la necesidad de darle una respuesta. Entonces, bueno, ¿qué articuláis justo en ese momento? Y luego Maritza nos cuenta un poco, pues cómo en Proyecto Iuras, qué papel juega justo para esa iniciativa, pues la fundación, ¿no? Que va todo, ya nos comentas que en Iuras la fundación ya está, porque es una de las patas, ¿no? Pero bueno, por visibilizar un poco cómo se hizo, por ver la parte más práctica. Pues yo creo que es una pregunta interesantísima, porque como todo, como COP57 antes de 1995, ¿no? Que era qué necesitamos, ¿no? Y en base a la necesidad, ¿no? Hacemos de la necesidad virtud y creamos un instrumento o una red, ¿no? Yo creo que si nos situamos en enero-febrero del 2020, estábamos en una campaña de Iuras, se hizo una campaña de Iuras, se acabó de financiar 4 proyectos, se hizo un llamamiento, ¿no? a esa red estable, solidaria de respuesta a las dinámicas agudizadas de exclusión social creciente y de marginación y de desigualdad, en un contexto además donde el circuito a la pobreza y sirve para, ¿no? para todo el Estado se ha cortado muchísimo en estos 10 años. Antes uno acababa en la pobreza en 2 años y medio, 3, ¿no? Ibas perdiendo el trabajo, había una degradación paulatina de las condiciones de vida, y hoy el ciclo son 3 meses y medio, 4. Es decir, pierdes el trabajo, te quedas sin prestación, pierdes la casa y te puedes encontrar ¿no? Los perfiles son cada vez. Pero bueno, la idea es que es imposible hasta que deja de serlo, ¿no? Que uno te imaginas un instrumento como la Fundación Iuras, pues 5 años son muchos meses de encuentros, de debates, de no saber exactamente, ¿no? Cuál es la mejor fórmula. Eso yo creo que ahora, un año después, sí que está clarísimo que es una red estable tener, ¿no? Esas 500 personas ¿no? que cada mes están dotando económicamente el proyecto, que es fundamental para la subvivibilidad, pero también hay otra fórmula que también es muy calcada a COP57, es decir, Iuras, el proyecto se ha cogido un grupo de evaluación social y un grupo de evaluación económica, ¿no? Que prácticamente es la comisión técnica y la comisión social de COP57. Intentamos funcionar también de forma distinta, es decir, son convocatorias abiertas, públicas, ¿no? Validables, con criterios no arbitrarios, ¿no? Que son evaluaciones revisables. Claro, ¿qué pasó con la COVID? Que ya teníamos pensado una campaña para mayo, pero yo creo, como reflexión general, no sé ahora dónde estamos, pero entonces después la reflexión en verano decíamos, el 14 de marzo, justo hace un año, con el estado de alarma, fue como un minuto de claridad global, ¿no? De repente todos nos dimos cuenta, ¿no? Que estábamos sobre un volcán y cuál era el mundo absurdo, desigual, injusto realmente existente, ¿no? Fuera por la frontera sur y los 35.000 personas que han fallecido en los últimos 25 años, sea por el nivel de desigualdades sociales brutal y lacerante con el que convivimos cada día, etc. Ese minuto de claridad global, ¿no?
bueno, pues se cerró rápido, podemos decirlo así. Hoy vemos que las respuestas, ¿no? Es otra vez una salida muy desigual de la crisis. Todos los pronósticos es una salida en K, es decir, los que tienen van a tener más y los que tienen poco van a tener menos, pero la operativa es con una estructura muy pequeñita, porque de hecho Lliures no tiene estructura, tiene la estructura de las entidades, es decir, el tiempo que dedican las personas de las 3 entidades, pocas, 3 personas, pero un espacio de participación social en base a la militancia o al voluntariado, como queramos llamar, que son prácticamente 30, 40, 50 personas, ¿no? Eso nos sitúa hoy ya en 20 proyectos que vamos a estar financiando y que abren nuevos debates, que es el acompañamiento. O sea, esto no es solo, ¿no?, hacer un ingreso bancario, sino es que hemos detectado también, por ejemplo, un espacio de oro que es el tiempo de la gente mayor. Es decir, personas jubiladas, ¿no?, del ámbito financiero, del ámbito del cooperativismo, del ámbito del trabajo, que han ofrecido su tiempo pues, para acompañar a esos proyectos y para acompañarles en el camino, ¿no? Y es bastante interesante. Justo hoy teníamos reunión de la coordinación de Lliures, ¿no?, y estamos hablando de ese salto de escala, ¿no?, de pasar de estar gestionando 30.000 euros a 300.000, por decirlo así, pues cómo adecuamos la estructura, ¿no? Pero desde el punto de vista de la iniciativa social comunitaria es innovador, es singular y sobre todo yo creo que es horizontal, ¿no? Cambia totalmente la lógica, ¿no?, de los acompañamientos en los procesos sociales emancipatorios y es darle el protagonismo a las personas de los proyectos, ¿no?, a las personas que están tirando adelante, pues hoy mismo, ¿no?, cuando hablamos de los proyectos 01, pues uno de los proyectos es el Sindicato de Vendedores Ambulantes, conocidos como Top Manta, ¿no?, los manteros de Barcelona, y tienen serios problemas para juridificar la cooperativa, ¿no?, para tener un NIF, porque hay un problema también de racismo institucional. Pero yo creo que es un instrumento con una potencialidad enorme, que tiene el valor también de las sumas que multiplican, ¿no?, de esa coalición social entre sensibilidades distintas que nos ponemos de acuerdo en que son inaceptables los niveles de desigualdad que tienen nuestras sociedades y una conciencia de lo cronificado que están. Es decir, la lucha contra esas desigualdades no se va a resolver ni en 1 año, ni en 2 años, ni en 3 años, ni con Lliures. Lliures es una gota, ¿no?, en medio del desierto, sino que hace falta un compromiso a corto, medio y largo plazo para situar el debate sobre las desigualdades en nuestras sociedades. O lo digo al revés y así contracito al presidente del Fórum de Davos, que a mí me sorprendió a finales de este mes de enero, presidente del Fórum de Davos, diciéndolo coloquialmente a los amos del mundo, pues cuando cerró su último discurso en Davos el 30 de enero dijo, lo digo de memoria, casi me la sé de memoria, ya sé que memorizar al presidente de Davos es feo, pero decía, un modelo tan egoísta como el actual, basado en la maximización de beneficios en tan corto plazo, fundamentado en la evasión fiscal y la ilusión impositiva, externalizando todos los costes ambientales, es insostenible e inviable. La desigualdad nunca había sido peor como hoy. Si eso lo dice el presidente de Davos, ¿no?, ¿qué no va a decir COP57 o la fundación o la economía social y solidaria? Pero bueno, yo creo que mínimamente sabemos que el camino es enorme, que esto es solo un pequeño pasito más, un instrumento más en la caja del cambio y la transformación social. La fundación es el paraguas jurídico legal, es decir, todo se gestiona, todas las donaciones se gestionan desde la fundación, esa es la aportación de la fundación, pero es mucho más que no tener nada de eso, ¿no?, que no tener 500 personas y esa realidad, ¿no?, que es, o sea, Lliures junta a 1.000 entidades socias de COP57, junta a 180.000 socios de Òmnium, que periódicamente reciben información sobre la desigualdad social, y a 120 entidades de acción social. Y esto es solo el principio. Y ya me callo porque son 8. Vale, genial. Pues si quieres, Maritza, nos cuentas un poco, ¿no?, a nivel práctico operativo, la Fundación COP57 en todo ese proceso de recogida de fondos que tiene Lliures o como en la gestión de las campañas, de convocatorias, vamos, para apoyar distintos proyectos.
un poco en qué consiste ahí el apoyo. Claro, claro que sí. Bueno, pues siguiendo un poco el hilo de lo que nos comentaba David, yo creo que todas, ¿no? Bueno, por lo menos una gran parte, hicimos como ese momento de reaccionar y de preguntarnos qué debíamos hacer o cuál era nuestro papel en dar una respuesta a lo que se nos estaba pasando, siempre con la mirada de que no nos afectaba a todas de la misma manera y que hay una serie de personas que tenemos unos privilegios que no tienen otras y que esto hace que la pandemia se viva de manera muy, muy diferenciada. Entonces, nosotras en principio, antes de que llegara la pandemia, nos habíamos planteado que queríamos hacer la campaña de Gazpacho Gitano. Ese era como nuestro objetivo, lo queríamos hacer, pues, empezar en marzo o así. Cuando pues llega el confinamiento y nos damos ese mes como de darnos cuenta que esto iba un poco más para largo y tal, lo primero que hacemos es llamar a Pedro de Vencedores y le decimos, Pedro, ¿tú qué quieres? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? Y la respuesta de Pedro fue no lo hagamos, porque ahora mismo hay necesidades mucho más urgentes. Nosotros nos estamos volcando a hacer una caja de resistencia, un banco de alimentos. Primero vamos a alimentar a la gente de las 3.000 viviendas que lo está pasando mal y cuando sepamos hasta dónde va a llegar esto, ya te decimos. Esta es la primera, o sea, esto os lo quería contar antes, pero no quería interrumpir a Pedro. Pero dice mucho, ¿no? De dónde se debían poner las prioridades en ese momento. Nosotras, como os intentaba explicar antes, nos ponemos como al servicio de este tejido transformador y economía social como herramienta también. Y es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, en Lliures, como lo dijo David, pues nosotras formamos parte somos una entidad impulsora, como lo es ECAS, como lo es Omnium, pero nosotras como Fundación COP57 ponemos al servicio de un proyecto tan potente como Lliures nuestra herramienta de gestión, ¿no? La fundación es quien gestiona todos los recursos, todas las donaciones, quien hace toda la parte fiscal, quien garantiza que estas donaciones sean deducibles a los donantes en su declaración de renta. Y hay como todo un aparato ahí de poner nosotras como lo sabemos hacer, COP57 y la Fundación, a estar al servicio de que eso sea viable posible y de que se pueda llegar lo más lejos posible, ¿no? Entonces, en esa práctica, ¿no? que tuvimos como herramienta ya con Lliures, empiezan a tocarnos la puerta las entidades, bueno, algunas iniciativas cercanas, ¿no? Lo primero que vimos en los primeros meses de la pandemia fue como un boom de las cajas de resistencia autoorganizadas, ¿no? De un montón de iniciativas de economía popular, iniciativas de barrio, vecinas y vecinos autoorganizados que se estaban buscando la vida para comprarse sus mascarillas, para comprarse bienes de primera necesidad, para alimentación. Y entonces una de las primeras cosas que hacemos es hablar con nuestro fondo de luchas laborales populares, que es este grupo impulsor que surgió de las luchas de Telefónica, y lo que hemos hecho fue hacer un apoyo directo a 4 cajas de resistencia. Hemos trabajado con trabajadoras sexuales, con el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, con una organización de menores migrantes mal llamados MENAS, y con una organización de trabajadoras del hogar y los cuidados, porque entendíamos que eran 4 colectivos que especialmente estaban teniendo una afectación muy concreta con lo que estaba pasando en ese momento. Y también porque defendemos, ¿no? que son estas iniciativas autoorganizadas de abajo hacia arriba a las que la Fundación debe mirar. Esto fue como un apoyo muy concreto que se dio en Cataluña, en este caso, porque el Fondo de Luchas Laborales Populares de momento está en Cataluña. Y después, un poquito más adelante, ya se empezaron a mover como las redes y tocan a nuestra puerta casi paralelamente algunas entidades de la economía social catalanas y algunas entidades de la economía social en Euskal Herria. Esto pasa bastante al tiempo, la verdad. Y David y yo pues casi que explotamos en esos meses. Por un lado, en Euskal Herria
hubo una parte del movimiento feminista, Hola Tu Copia, algunas redes, algunos sindicatos que dicen, a ver, hay un montón de cajas de resistencia, hay un montón de iniciativas populares que hay que apoyar y que tenemos que hacerlo rápido y que nos tenemos que organizar y dar una respuesta colectiva. Estas personas tocan a la puerta de COP57 como, bueno, ¿qué hacemos? Y nosotras ponemos, ¿no?, como la fundación como herramienta al servicio de esa iniciativa colectiva y amplia. Y lo que hemos hecho como fundación fue adquirir una herramienta tecnológica que ya pensábamos adquirirla para gazpacho porque era lo que teníamos pensado inicialmente, y poner al servicio de esta gran caja que se llamó Biziotza como una herramienta de micromecenazgo. Entonces nos ponemos, desarrollamos la herramienta, las compañeras de Euskal Herria hacen una campaña, ganan el apoyo de un montón de redes sociales, de movimientos sociales, y en poco menos de un mes se consiguieron casi 60.000 euros para distribuir de una manera rápida y eficaz a una serie de proyectos, a 15 proyectos que estaban dando respuesta en este sentido. La mayoría de proyectos eran proyectos de personas migrantes, de personas currantes que estaban haciendo cajas de resistencia para alimentos, para suplir gastos de alquiler y para material de protección. Entonces, esta fue la experiencia que tuvimos en el País Vasco y la verdad es que ha sido una respuesta muy, muy, muy rápida y muy necesaria en ese momento, ¿no? En ese contexto. Y paralelamente a eso, con 19 entidades, bueno, 19 nosotras, de la economía social y solidaria en Cataluña, entre ellas la Federación de Cooperativas de Trabajo, la Fundación Goteo, los Ateneos Cooperativos, la SHES y otra serie de entidades así cercanas, empezamos a reunirnos y a decir, bueno, ¿y nosotras qué? O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque en Cataluña estaba pasando lo mismo. Se está autoorganizando la gente, bueno, todo lo que vimos, ¿no? Que por lo menos a una parte de la sociedad esta pandemia sí que nos movilizó y nos llamó a la autoorganización y a la autogestión. Entonces, en Cataluña hicimos también algo muy parecido. Nos hemos juntado, hemos empezado a tocar la puerta de diferentes entidades, formamos como unas comisiones, la de comunicación, la de la financiera, la de criterios, etcétera, y hemos hecho una campaña que se llamó Economía por la Vida, que me gustaría compartiros el enlace. Claro que esta no está en castellano, pero bueno, os comparto el enlace igual. Y bajo este lema, ¿no?, de defender la vida en un momento donde era lo que había que defender, visibilizar esas iniciativas que estaban poniendo la vida en el centro y que estaban priorizando eso de manera colectiva. Esta campaña llegó a conseguir 95.000 euros en más tiempo, como en 2 meses y medio, casi 3. Y en una primera fase hicimos apoyos de emergencia. Hicimos apoyo casi a 43 iniciativas de gran parte del territorio catalán, o sea, como que estuvo bastante distribuido. Apoyamos principalmente a iniciativas que estaban haciendo construcción de material sanitario, mascaretas y EPIs, porque en ese momento no estaban llegando, y en ese momento muchos talleres se volcaron a hacer mascaretas, o sea, vimos como mucha movilización al respecto, entonces se apoyó gran parte de eso. También apoyamos a esta serie de informáticos que imprimían en 3D los respiradores, por ejemplo, al Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes también. Apoyamos a muchas cajas de resistencia de mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados, porque en ese momento se estaban yendo a la calle, no tenían con qué pagar su alquiler. No sé si ustedes saben, pero las trabajadoras del hogar y los cuidados que tienen la suerte de tener documentación están en un régimen fuera del régimen general, no tienen prestación de desempleo, etc. Entonces hicimos también apoyos directos a estos colectivos y a diversos bancos de cajas de resistencia de alimentos y de primera necesidad. Después de esta fase, que fue la que nos llevó como más fuerza, más energía y en la que destinamos más recursos, ya nos plantamos como a mitad de año, donde nos dio como un pequeño lapso, no sé si recuerdan ahí, como en junio, julio, como que respiramos un poco todas, y allí nos empezamos a preguntar un poco en el largo plazo qué iba a pasar, o sea, cómo iba a quedar de afectado el tejido, nuestro tejido de la economía social y solidaria, nuestro tejido cooperativo. Y entonces hemos decidido que la última fase de los recursos que aún no se habían asignado en la fase de emergencia fuese a apoyar la capitalización de cooperativas. Es decir, fuese a apoyar a las cooperativas
que como respuesta a esta crisis que ya se estaba dando y que se nos vienen, hacen un esfuerzo de capitalizar su propia cooperativa para o reinventarse o reconducir o sostener su actividad económica frente a un contexto de crisis. Entonces lo que hemos hecho en Economía por la Vida fue, si tú capitalizas pues de 1.000 a 5.000 euros, el fondo te da una cantidad. Si capitalizas hasta 10.000, el fondo te da otra cantidad. Y si capitalizabas más de 10.000, el fondo te da una cantidad. Para todos estos procesos, tanto para el de emergencia como para el de capitalización, ha sido la fundación quien gestiona económicamente todo el fondo. No solamente la recepción de fondos, sino también toda la gestión de hacer las donaciones, de garantizar también que fuese viable legalmente este apoyo a la capitalización, etcétera. Es decir, volvemos a poner la fundación como una herramienta al servicio de una respuesta que es colectiva, porque hemos sido 19 entidades muy diversas, pero que hemos hecho un equipo muy, muy rápido. Y actualmente pues este fondo ya se cerró, igual que 18, o sea, eran proyectos de respuesta con un inicio y un fin. Y estamos bastante satisfechas del aprendizaje colectivo y de la reflexión, ¿no?, que tanto Vicioza como el Fons Cooperativo nos deja bastantes retos, pero uno de ellos es que hay muchas iniciativas de economía popular que no están bajo una fórmula jurídica que consideremos economía social, pero que hacen parte activa de la economía social y que debemos ver cómo incluir a estas personas que ya tienen un proceso de autogestión y de autoorganización y que va a seguir. Y como economía social, pues debemos ver qué hacemos, ¿no?, con estas iniciativas pues populares. Y en medio de todo eso, también hicimos gazpacho gitano, porque ya cuando pasó un poco como la primera fase, lo que nos decía Vencedores es como, bueno, a ver, esto va para largo, y nosotras tenemos que sacar adelante nuestro proyecto de autonomía económica, porque si nos pilla, esta pandemia va para largo y nosotros necesitamos buscarnos la vida, más que nunca vamos a necesitar una cocina donde poder cocinar nuestra comida para las personas de las 3.000 viviendas, y más que nunca vamos a necesitar esta herramienta de autogestión cooperativa para el futuro. Ellos siempre se han proyectado haciendo catering a las escuelas, a las residencias, a los hospitales, y veían que o lo hacían ahora o tal vez más adelante no iba a ser posible. Y pues aquí también nos activamos. Esta sí que fue una campaña como mucho más propia, digamos, de COP57 Andalucía, Fundación COP57 y Vencedores. Y aquí también pues movilizamos toda la solidaridad de la base social de COP57, más de 425 donaciones entre organizaciones, cooperativas y personas. Y fue como un proceso tremendamente hermoso haber hecho gazpacho gitano y haber superado incluso el objetivo, porque al principio no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Lo hemos conseguido y pues ya visteis el video y ya escuchasteis a Pedro, que pues por lo menos eso también está hecho ya, y pues es una herramienta más para seguir dando respuesta a lo que se nos viene, que no es fácil, o sea, no será fácil. Y básicamente esto. Vale, básicamente como si fuera así, ¿no? Se hubiera hecho en un suspiro, ¿lo dices? No, bueno, o sea, con la práctica ya se entiende un poco lo que os quise explicar al principio, ¿no? Como que esto que soñamos, de nuestra mirada, pues con estos ejemplos yo creo que ya se entiende mejor cómo estamos intentando poner eso en práctica, que tampoco es fácil hacerlo de la manera colectiva y más coherente posible, pero pues estamos haciendo, la apuesta está clara. Bueno, pues os he ido compartiendo a la medida que nos iban contando unas experiencias y otras, los enlaces web de cada una de las iniciativas, que están además muy completos. En Llures tienen todas las convocatorias, las bases, todo ahí, conocimiento compartido, y también Economía por la Vida, todo lo que nos han ido contando. Yo creo que sin más, pues os damos paso a todas las que estáis aquí con nosotras. Y preguntas, dudas, aportaciones, lo que queráis, es el momento de todas. Hola, yo quería hacer quería hacer dos preguntas.
Bueno, yo me llamo Candelas. Tenemos una asociación, yo y una compañera que se llama Lugar, que está aquí en Oviedo, para jóvenes. Y entonces, bueno, nada, es una asociación de intervención social, tenemos un centro juvenil y bueno, pues aquí pasan por aquí, aunque haya límite de aforo ahora mismo, pues pasan más o menos como 40 chavales todos los días con diferentes situaciones. Todos en exclusión social severa, pero cada uno con su situación. Y nosotras llevamos ya tiempo queriendo investigar o saber cómo se entra en COP, o sea, cómo podemos ser, o sea, qué formatos hay para ser socias o qué formatos tenéis para que podamos entrar. Y esa es la primera duda. Y luego, claro, a mí me pasa que cuando habláis de proyectos se me desarrolla mucho la imaginación y entonces, claro, se me ocurren un montón de proyectos que estaría guay poner en marcha, ¿no? Porque aquí, o sea, los chavales que tenemos, sí que es verdad que nos estamos encontrando, o sea, ya venían de situaciones muy complicadas de la vida en general y de la exclusión social que necesariamente tiene este sistema, ¿no? que acompaña al sistema en el que vivimos. Y ahora sí que es verdad que con la pandemia nos estamos encontrando situaciones muy complicadas, principalmente muy preocupadas por un grupo bastante grande de jóvenes que están sin hogar, o sea, que están en situación de calle. Y la mayoría de ellos en situación de calle. O sea, los albergues están prácticamente cerrados, los albergues para personas sin hogar, entonces están en situación de calle. Entonces, bueno, sí que querríamos poner en marcha algo así. Nosotras sí que recibimos financiación de las administraciones públicas, más o menos recibimos como un 35% de lo que cuesta todo el proyecto de la administración pública y el resto lo aportamos nosotras, o sea, las dos socias, o a veces donaciones privadas que nos hacen pues, colaboradores o tal. Entonces, bueno, sí que nos gustaría poner algo en marcha de cara a los jóvenes sin hogar y quería saber cómo se hace, o sea, cuál es la fórmula. Y nada, esas dos cositas. Gracias. Pues si queréis empezáis, bueno, quien veáis, pero también si Maritza o David se os ocurre alguna cuestión, sobre todo a lo último, y luego le comento a Candela cómo entrar en contacto para contarle cómo entrar en COP 57 Asturias Cooperativa. Yo es que hablo mucho, yo no tengo ningún, vamos, estaría encantado de dialogar, pero quiero decir que además con la realidad que comentas, creo que o sea, COP, la historia, pero que es una historia es tan singular como universal. Siempre ha sido la necesidad, cuando nacen en 1995, son créditos de inversión, es decir, créditos a largo plazo porque había un bloqueo, el cooperativismo se viraba por las entidades financieras como una cosa extraña, ¿no? y ajena al modelo económico del momento. Entonces tú garantizas el acceso al crédito. Es la primera cosa que es COP50. Primero es garantizar el acceso al crédito, que es un derecho fundamental según la jurisprudencia internacional. Pero a medida que han pasado estos 25 años, hemos ido incorporando instrumentos. Yo creo que o sea, COP57, la figura asociativa que comentabas, entra perfectamente, ¿no? en hacerse de COP57 Asturias. Pues hay diferentes posibilidades de financiación o no. Hay gente que se hace de COP57 simplemente porque la filosofía fundamental es tu dinero, tu ahorro, el ahorro puede cambiar el mundo. Es decir, si lo tienes en el banco ordinario, financias la industria armamentística, ¿no? o la destrucción ecológica o la explotación laboral, ¿no? Pero si lo tienes ahorrado en una entidad de finanzas éticas, ese dinero, ese ahorro está cambiando la realidad. Y después yo creo que la experiencia de que hoy seamos en red en todo el Estado, más de 1000 entidades, también es como una especie de laboratorio social que también es un diálogo, porque hay 1000 experiencias distintas y diferentes, ¿no? de personas jóvenes en exclusión. En el caso, por ejemplo, yo creo que en Andalucía y en Cataluña hay experiencias de jóvenes extutelados, ¿no? Pues mal llamados, como decía Maritza Menas. Uno de los proyectos, por ejemplo, de Lliures es garantizar el acceso a la vivienda, ¿no? en 12 pisos, ¿no? Para que tengan la autonomía posible, y eso también es evidente que el ámbito de la acción social, ¿no? de la intervención sociocomunitaria, en muchos casos depende de la administración pública. O sea, son políticas públicas, ¿no? Pues o derivadas o concertadas. Y eso a nivel de economía, de decisiones de tesorería,
pues COPE es un útil financiero para las entidades, no solo, pero sobre todo es un útil financiero. Pero, claro, sobre las experiencias múltiples, aquí hay unas cuantas experiencias con jóvenes migrantes, por ejemplo, en exclusión, ¿no? Son muy, 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 no solo interesantes, sino apasionantes, ¿no? Y que han empezado donde lo has dejado tú, donde has empezado, que es en la imaginación. Yo me imagino, ¿no? O sea, donde hay vacíos hay que poner imaginación, ¿no? Y donde hay huecos y donde no hay respuesta hay que construirla. Más allá del debate más, ¿no? Más técnico, ¿no? De cómo se hace el proceso de entrar en COP57, de cómo se hace la evaluación, de qué tipo de propuestas puede haber. Y lo único que aquí hay una reflexión que igual yo creo que también sirve para marcos muy similares, es que las políticas públicas de asistencia, ¿no? En el ámbito de la exclusión social no es que estén caducadas, es que están desfasadas, son decimonónicas, están en un esquema de colapso, ¿no? De colapso entonces, de recursos escasos, y que al final es una batalla entre personas que tienen pocos recursos, ¿no? Y que el nivel con la COVID de saturación, ¿no? Y de falta de respuesta, también en eso hay que dar un salto adelante, ¿no? Y cambiar algunas miradas muy verticales por otras miradas muy horizontales, ¿no? Ese debate también existe, ¿no? de esa insuficiencia de las políticas públicas, que es prácticamente, como se suele decir de forma coloquial, políticas de final de cañería, ¿no? Al final estás ahí, ¿no? Como para recibir, ¿no? Lo que esta propia sociedad genera, ¿no? Y considera residuos, ¿no? Y eso no es así, porque cada vida cuenta, ¿no? Y lo que importa no es que haya resultados solo, es que tenga sentido, ¿no? Y que la vida esté en el centro. Así, muy resumido, ¿eh? Yo la verdad es que aquí, vamos, lo que nosotras percibimos, nosotros montamos el proyecto hace 5 años y siempre trabajamos con personas en exclusión social, yo principalmente con personas sin hogar, pero vamos, las dos trabajamos siempre con personas en exclusión. Y decidimos montar esto con jóvenes porque es que pensábamos que estaban abandonados a su suerte, realmente, los jóvenes están abandonados a su suerte. O sea, realmente la diferencia entre nacer en una familia con recursos a nacer sin recursos va a ser, marca un abismo del que luego los chavales no pueden salir. O sea, es dificilísimo que salgan, que sale uno, es muy difícil, la estructura social hace unos parapetos que es muy difícil. Entonces, vamos, empezamos un poco con esa idea, pensando en nuestra cabeza que, bueno, que estaban abandonados a su suerte, pero que más o menos seguro que no, están abandonados. Luego, después de 5 años, lo corroboramos, la verdad. Entonces, claro, hay un montón de cosas que faltan, y desde luego el planteamiento del sistema es muy asistencial y le da un poco igual. O sea, le da un poco igual que haya jóvenes sin hogar, les da un poco igual que los chavales no se puedan formar, les da un poco igual. Aquí es un tira que libras, a ver si sales es por tus propios medios. El sistema a mí no me parece que esté bien, o sea, ya no solo el sistema económico, sino toda la estructura administrativa que hay. Me parece que es muy, muy dañina, la verdad, para una persona que quiera vivir una vida digna. Es que seguiría, yo tengo un problema, es que seguiría porque vas estirando del hilo candela, entonces sí, pues como las últimas películas de Ken Loach, ¿no? Es decir, un sistema público que cuando tiene que cuidar a las personas las maltrata, ¿no? Las culpabiliza, las victimiza, hay una mirada de sesgo clasista que espanta, no por los trabajadores sociales, sino porque la propia lógica que se ha ido construyendo de criminalización de la pobreza y de que la culpa es suya, se olvida lo que significa la desigualdad social, que es lo que tú dices en el ámbito de juventud. Es terrible porque es en un periodo muy, muy, muy corto, es una espiral de pérdidas y de rupturas que se van rompiendo cosas, que van saltando por los aires y que después reconstruir cuesta un montón. Eso es así. Que sabes más que... Yo tampoco hablo más, que yo también soy de las que me lío. Y yo te iba a comentar, bueno, Maritza ahora igual quiere comentaros algo, pero sí, Candela, yo creo que bueno, ya hablamos y te pasamos, al principio puso Roberto, ¿no? Para poder contactar y charlar más en concreto, como decía David, de la parte más formal de cuál es el proceso y demás.
Pero yo creo que sí es interesante, por ejemplo, que en la sección territorial de Copa Asturias la pata de la desigualdad y la exclusión coja fuerza y también veamos, ¿no? Va a ser son tiempos muy complicados para muchas personas, lo van a ser todavía para más. Por parte de las instituciones va a venir poca respuesta, porque ya vemos que va a haber que rescatar a mucha gente y los prioritarios, para variar, no van a ser con los que nosotras solemos estar. Entonces, yo creo que puede ser un espacio en el que nos encontremos precisamente para dar forma a esa imaginación de cómo encauzar vía cooperativa COP, vía Fundación COP o bueno, autoorganizándonos aquí con los medios que podamos, pero sí que hay que igual darle una vuelta. Así que lo comentamos. Genial. ¿Alguna persona más? ¿Queréis así de todo lo que nos han comentado? No sé si dudas, inquietudes. ¿Qué es la Fundación COP? Ya nos ha quedado más claro. ¿Qué ha estado haciendo Maritza todo este tiempo? Marcos. ¿Qué tal? Nada, agradecer a la Fundación, agradecer el esfuerzo y bueno, decirle a Candela eso, que nos ponemos en contacto con ella para que se pueda, estudie si le interesa incorporarse a COP57 Asturias, que en realidad vaya, es más que bienvenida, que es un proyecto muy interesante y que le animamos a que se una y que se, bueno, pues eso, que se venga a COP57. Y a la Fundación, pues vaya, Marisa, pues que muy buen trabajo, dice, no sé, muy contento y enhorabuena por el trabajo y vaya, que la verdad es que lo que es la Fundación, que al principio era una cosa que no teníamos muy claro, a medida que pasa el tiempo nos van aclarando las cosas y nos van explicando un poco lo que hay detrás, todo el trabajo que supone llevar adelante eso. Y joder, pues vemos que hay muchas horas y mucho esfuerzo y que es una cosa de agradecer, vaya, que vemos que tiene futuro y que vamos, encantados de poder colaborar con lo que podamos con la Fundación, por lo menos desde la parte de COP57 Asturias que me toca. Y bueno, eso en principio sí. ¿Alguna persona más? ¿Os hemos dejado caos? Yo os he dejado solo un último enlace, que son 200 páginas, pero que es el informe FOESA de Asturias, que es el último, es el del invierno del 19, se publicó en diciembre, pero es, bueno, igual que aquí, cuando lo presentas siempre es el informe FOESA, o sea, lo edita Cáritas, pero es el mejor estudio sistematizado en el tiempo porque son ya 30 años ¿no? Con variables sociales, con otras variables sociales, y siempre es como un espejo, ¿no? de saber cuál es, ¿no? dónde convivimos, ¿no? Y realmente en qué sociedades estamos. Y es una radiografía, bueno, siempre hiera al alma, ¿no? Pero es tan detallada, ¿no? que nosotros siempre le llamamos el otro, hay 35 indicadores sociales que le llamamos el otro 35, ¿no? El otro 35 porque el IBEX 35 y el ISES 35, que es el índice sintético de exclusión social. Pero bueno, para saber, a eso queremos responder, ¿no? Y Antón también lo ha puesto. Muy bien. Sí, es que yo creo que igual David no fue a todos. Sí. Que se lo mandaste a Antón. Se lo habías enviado en privado. Es que lo mandó Antón, estoy con Antón. Perfecto. Espera, que lo voy a poner en el chat general, perdonad. No, ya está, nos llega a todos. Ya está, vale. Una cosita. Sí, Roberto. Yo agradecer el conversatorio porque la verdad es que ha sido muy... Bueno, yo ya conocía un poco tal, pero me resulta muy, muy sugerente cada vez que lo escucho y cada vez que lo contáis así directamente. Además, me resulta
bueno, yo vengo por mi compromiso, vengo de la lucha contra la exclusión social, de un espacio como Alambique aquí en Asturias y de una coordinación como Baladre a nivel estatal, ¿no? Y escuchar un planteamiento tan potente como el que se hace es de verdad un toque de atención para nosotros aquí en Asturias y para el tejido social asturiano, la verdad. Hay posibilidades de hacer cosas si ponemos esa imaginación y queremos hacer cosas. Está bien que repitamos, que estemos siempre atentas a lo que ya se viene haciendo aquí en el territorio, pero es hora de empezar a hacer otras cosas y experimentar y poner en marcha, porque al final el objetivo tiene que ser poner en el centro esa vida y esa vida digna, ¿no? Y desde ahí pues vamos a imaginar y vamos a aprovechar exposiciones tan sugerentes como esta para luego recrear aquí lo que tengamos que recrear, ¿no? Y nada más. Muchas gracias, la verdad. Maritza, todo tuyo. Ay, muchas gracias, me ilusiona mucho eso que estaban diciendo al final. La verdad es que para nosotras desde la Fundación es todo un gustazo estar aquí y poderles explicar, porque sabemos que tampoco es fácil, ¿no? Entender esto de que COP tenga una fundación y la herramienta y la complementariedad y la mirada crítica, o sea que en definitiva, repito, ¿no? Y perdón que me repita, que la mejor manera de explicarlo es cuando les ponemos como los ejemplos de lo que hemos hecho y como lo hemos hecho, que seguramente habrá cosas que las hubiéramos podido hacer de otra manera o mejor. En todo caso, decirles en el momento, ¿no? En el que está ahora la fundación, después de este año del 2020 que lo dimos ahí todo para la pandemia, pues ahora sí que queremos como poner en marcha una estrategia de ganar como donantes propios para la fundación, para que eso nos permita tener un poco más de músculo económico, porque hasta ahora mismo no disponemos como de recursos así a fondo perdido para empezar a apoyar un montón de cosas súper potentes que hay y que nos encantaría. Esperamos que en un futuro sí, y estamos un poco ahora como, ya que no lo pudimos hacer el año pasado, como con ganas de empezar a hacerlo, y es como lo que nos vamos a poner un poco a ello. Esto os lo quería compartir. Y después decirles que, pues, que todo esto que os he explicado de la Fundación como herramienta, la Fundación está a vuestro servicio. O sea, es vuestra, es de la base social de COP50Z, o sea, es una herramienta, y que si os veis haciendo cosas en red o armando cajas de resistencia, o sea, que en lo que vean que la Fundación puede ser una herramienta para facilitar un poco más todo ese tejido, lo que se va a bailar en Asturias, pues que hablamos y que hasta donde nosotras podamos vamos a estar ahí a vuestro lado, que estamos en el mismo lado, y que pues nada, que muchas gracias, y todas las veces que haga falta vamos a venir a verles, a compartir con ustedes, ojalá visitarles un día, que nos deje la pandemia, y ya está, que muchas gracias. Bueno, pues si os parece, a no ser que alguien ahora tenga así ganas de intervenir, yo creo que damos las gracias tanto a David, Maritza, a Pedro de Vencedores, bueno, por estar hoy y por toda la implicación en el día a día. A todas por participar, y nos seguimos viendo, la mayoría por aquí cerquita y los demás a ver si podemos tomarnos unas sidras en Asturias en algún momento, no muy lejano. Sea pronto. Así que un placer, y como poco en el próximo conversatorio o en la próxima asamblea de COP57. Cuidaros. Muchas gracias. Ha sido muy interesante, gracias. Muchísimas gracias a todas. Oye, perdonar. Sí. Marta, que es que piden que comenten un poco lo del germinador social, que es un proyecto, creo que interesante. Vale, sí, perdona, que no lo había leído. Claro. Sí, los puedo explicar así como de manera muy rápida y resumida. El Germinador Social es una iniciativa que se ha venido desarrollando y que David o Isabel me corrijan desde hace 4 años, ¿no? Con Soma Energía. Y el objetivo ha sido como generar un espacio de apoyo para proyectos que se estén incubando en todo lo relacionado con la transición energética.
Entonces, la manera que se encontró para apoyar a este tipo de iniciativas innovadoras que están como también en ese momento de dar un punto, dar un salto en este ámbito que es tan necesario para un mundo un poquito más sostenible, es la transición energética. Entonces, se diseñó un concurso y se llama Germinador Social, concurso para la transición energética. Es un concurso que se ha hecho hasta ahora anualmente y que premia y que tiene varias categorías. Tiene una categoría del público y tiene 2 categorías del jurado. Y en este concurso se pueden presentar todas las iniciativas que estén trabajando en el ámbito de la transición energética que cumplan como los requisitos, o sea, hay como unas bases muy, muy concretas. Lo interesante de esta iniciativa es también que es un proyecto en intercooperación con Soma Energía que coordinamos conjuntamente y que ha dado pie a que un montón de proyectos durante estos últimos años se visibilicen, se conozcan entre sí y como que hay en ese paso, ¿no?, de incubar. Un ejemplo, les quiero poner solo un ejemplo porque, a ver, yo solamente estuve en la versión del año pasado, pero a lo mejor Isabel o David os pueden contar más cosas, yo solo puedo contar lo que viví, y es que se presentan una media de 30 proyectos de diferentes partes del país y que son proyectos muy chulos, que es bastante difícil escoger a las y los ganadores, pero que, por ejemplo, en una de las ediciones vieron que se empezaban a presentar varios proyectos de pobreza energética. Y claro, esto también te da como un pulso de qué es lo que se está haciendo desde la base para abordar este tema de la transición. Y después de eso, entonces Germinador ahora tiene una categoría concreta de pobreza energética. Es decir, que es un proyecto, un concurso que se va también adaptando a las necesidades y que también te sirve de pulso para ver cómo por dónde van las luchas. Esto también está pasando con las comunidades energéticas locales, que también se empezaron a presentar algunos proyectos de este tipo y ahora ya el año pasado fue como una categoría concreta, se dio un premio especial a los proyectos de comunidades energéticas locales. La web está en el chat, que os la acaban de compartir. Y pues nada, si alguien tiene algún interés específico en este tema de la transición energética, pues yo le invito a que mire la web, a que se mire los proyectos premiados, porque aparte en la web están todos los videos, de todos los resúmenes, de todos los proyectos, y es como bastante interesante. A nivel personal para mí ha sido una escuela, porque yo vengo del feminismo y del antirracismo, y entonces, claro, la transición energética es como la línea de la fundación que me quedaba más lejana, y con el Germinador pues he podido como aprender un montón de las cosas tan interesantes que se están haciendo. Este año no sabemos si va a haber Germinador Social todavía, así que no les puedo decir nada seguro, pero bueno, por lo menos ahí hay como todo un banco de proyectos muy interesantes en la web que les invito a que los visiten. Sí, yo comentaba lo de poner los enlaces porque realmente todas son páginas que tienen un montón de información subida, muy visual, que parece que conoces las experiencias y eso, son muy provocadoras y muy evocadoras, ¿no?, para poder plantear iniciativas, la verdad. Bueno, pues yo creo que sí. Vamos a despedirnos y bueno, a seguir avanzando por esa transformación que estamos todas las que andamos por aquí implicadas. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós a todos. Muchísimas gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao. Hasta luego.